Queridos amigos, quisiera en este primer video invitarles a un pequeño viaje, un viaje bíblico, al encuentro de nuestro Dios, un Dios de vida y esperanza, un Dios de movimiento, de camino y esperanza, un Dios de despertar, de consuela y renuevo. Para este camino, este viaje, he tomado como se dice, un hilo conductor, un proceso un poco particular, que quisiera explicarles en este momento de introducción para todo el recorrido que les propongo hacer conmigo. Muchos de ellos saben eso. He emprendido desde mucho tiempo ya de volver a la lengua en el idioma, preferiblemente el idioma en el cual la Biblia, el Antiguo Testamento por lo menos, ha sido escrito. He hecho eso por varios motivos. El primero de esos motivos es volver a encontrar el texto original con su sabor, con su gusto, con sus juegos de palabra, con su dinámica, con su ritmo. También yo quería volver más allá de las traducciones para ver cómo las traducciones han traducido el texto, lo que nos han dado, y de qué manera podemos confiar en estas traducciones. Otro motivo muy importante es volver a encontrar la cultura, la manera de pensar, de sentir, de ver, la sensibilidad de la Biblia, pensando que el tesoro de una cultura ante todo se esconde en su idioma, en su lenguaje, en su manera de sentir, ver el mundo, el ser humano y Dios también. Por tanto, esta aventura de búsqueda de la cultura bíblica, de volver a acercarnos más de cerca a la cultura bíblica, es también por el hecho de dejarnos de un cierto modo, influenciar por esta cultura en vez de manera más pronta de traducirla en nuestra cultura, pero entonces abandonar un poco nuestra cultura para volver a ponernos a la escuela de la cultura bíblica, es una manera también de acercarnos a Jesucristo, al Jesús judío, a este Jesús que creció en esta cultura y utilizó los instrumentos de esta cultura para expresar y transmitir su mensaje. Es una aventura hermosa, bonita, que ha empezado en el Perú. Sí, en el Perú, hace como 24 años. Ya que en este momento he tenido la posibilidad durante una estadía en el Perú, entonces he tenido la posibilidad de estudiar la lengua, el idioma hebraico de manera más sistemática. Gracias a la acogida de mis hermanos peruanos, he podido dedicar a este estudio todo el tiempo necesario. Con el tiempo también he tomado conciencia de que este viaje al encuentro de la palabra de Dios, al encuentro de Jesús, para escucharle en su idioma de origen, en su idioma materno, en su medio cultural, no podía hacerse sino poniéndome también a la escuela del mundo judío, que continúa fielmente el trabajo de transmisión, de interpretación del mensaje bíblico hasta hoy, y sin haber perdido los instrumentos, la manera de lo que ya en la época de Jesús se utilizaba.
Entonces, de una manera que Jesús ha practicado, ha conocido cuando debatía con los sabios de su tiempo, los fariseos, por ejemplo. Eso me ayuda hasta hoy a entender un poco mejor en qué Jesús era a la vez una persona de su tiempo que se parecía a los sabios de su tiempo y sin embargo diferente. Como era a la vez un hombre de la tradición judía clásica que se podía conocer en su tiempo y sin embargo un hombre nuevo. Y a fin de cuentas, ¿por qué sus discípulos y sus discípulos hasta nosotros hoy que hacemos parte de este grupo de discípulos de Jesús, han puesto en Él su confianza de una manera muy especial? En este viaje, tarde o temprano, vamos a encontrar una persona. No podemos evitar el encuentro de un compañero inesperado, imprescindible, porque tiene un sitio esencial en la sensibilidad judía hasta hoy. Porque hasta hoy tiene una autoridad única y por muchos es una ayuda indispensable para entrar en el mundo bíblico por la buena puerta. Es un maestro antiguo que vivía en Francia hace como más o menos 900 años ahora, cuyo nombre completo era Rabbi Shlomo Yitzhaki, y lo que se dice de manera más común, Rashi. Hoy día todavía da al lector que se interesa, que realmente quiere conocer más de cerca la Biblia, que ama la Biblia hebraica, da llaves de lectura y una puerta esencial, una puerta muy importante. La Biblia, para él, no se trata de un saber, no es un tratado teológico, es un camino, es una iniciación, es un despertar, es un camino de encuentro, es la ruta en que podemos descubrir un Dios de misericordia. Tenemos que entrar en una forma de alianza. La alianza que hace de nosotros los colaboradores de esta aventura. Y en esta aventura hemos de crear juntos, este Dios con nosotros, un mundo de misericordia. Es lo que en mis videos yo llamo un proceso. Es algo que procede, digamos que construye, elabora, crea un camino. No se trata solamente de una cosa que se debe de hacer, que se tiene que hacer y otro que se prohíbe. Es más bien una vida que poco a poco desarrolla su camino, su historia y nos lleva más allá. Es un proceso de vida. Es una vida que poco a poco germina, se elabora, brota, crece. Y como todo árbol, sabemos muy bien que un árbol crece con partes derechas y partes más o menos curvas, tal vez con heridas y todo eso, pero el crecimiento lo podemos constatar. Entonces, es un proceso. No hemos de coleccionar, de acumular, de amontonar conceptos, ya que el idioma del hebreo bíblico no es un idioma de conceptos, es un idioma de cuentos. Nos cuenta, no explica, no es un saber, es una historia, un cuento y nos toma de la mano para conducirnos y invitarnos a entrar en esta historia y hacer nuestra esta historia que viene a nuestro encuentro.
Entonces, es una puesta en camino. No es un saber que tenemos que amontonar, que asimilar, es una puesta en camino, un camino en el cual no nos encontramos solos, aislados. Es un camino en el cual el Dios de la alianza viene a nuestro encuentro para llevarnos más allá, para conducirnos y a pesar de nuestras culpas, tal vez con nuestras culpas, nos queda siempre fiel. Y para darles ya un ejemplo de la manera como Rashi traduce la palabra fidelidad, dice algo sólido que es capaz de construir de nuevo la confianza. Es el comentario que nos da en el Salmo 88, cuando se dice de un Dios fiel, no es solamente un Dios que continúa de acompañarnos, es más bien un Dios activo que nos da los instrumentos, que nos hace capaces con Él de volver a construir la confianza. Eso es la fidelidad como lo entiende. Como ven, es un camino de hecho, es un proceso de construcción. En los dos videos que van a continuación de este, les voy a enseñar más detalladamente con ejemplos cómo trabaja Rashi, cómo por sus discípulos y con sus discípulos quiere que la Biblia hable, no solamente explique lo que dice. La Biblia es ante todo palabras, entonces quiere hablarnos y no solamente explicarnos. Quiere hablarnos, quiere construir con nosotros un diálogo. Nos habla y nos hace hablar. Nos llama a arriesgar nuestra palabra. A partir de ese momento nosotros existimos. En cuanto arriesgamos nuestras palabras, empezamos a existir y entonces el Dios de la Biblia ahí nos espera para amarnos, para encontrarse con nosotros, querernos, amarnos. En los videos que vienen a continuación, quiere también, y voy a hablar algunas palabras, algunos términos que pertenecen a la traducción judía. Entonces, ahí me parece útil y necesario de darles algunas explicaciones. Dos términos. El primer término es la palabra Talmud. La palabra completa en hebreo se dice Talmud Torah, lo que quiere decir estudio de la Torah, estudio de la Biblia hebraica. Eso es un ejemplo de lo que es. El Talmud es un estudio, entonces es algo vivo, es algo de los debates entre los sabios, entre la gente que quiere leer, que tiene sus preguntas, que tiene sus aclaraciones, etc. Pero poco a poco se volvió una obra escrita, una obra esencial, imprescindible del judaísmo. Se puede decir que cualquiera que sea la forma que adopte el judaísmo hoy, por ejemplo, no existe judaísmo sin Talmud. Es el fruto de las reflexiones y los intercambios rabínicos que se han puesto por escrito ya a la época en que los cristianos empezaban a redactar los textos que poco a poco van a introducirse en el Nuevo Testamento. Entonces, es un texto cuya redacción es contemporánea más o menos de la redacción de los evangelios, de los otros textos también que forman el Nuevo Testamento.
Y en este sentido también se conserva en el Talmud algunos textos que se remontan hasta la época del mismo Jesús. El Talmud, entonces, este estudio de la Torá tiene dos objetivos. No se estudia solamente por el gusto de estudiar y llenarse el cerebro de conceptos y teorías. Más bien es un estudio que tiene un objetivo práctico, un sentido práctico. Cómo vivir concretamente en la vida de cada día, en la vida cotidiana, en la vida concreta, la fidelidad a la palabra de Dios. Cómo responder fielmente el llamado de Dios que su palabra nos transmite. En hebreo, la manera de concretizar esta palabra se dice avanzar. ¿Cómo avanzar en el espíritu de la alianza? Entonces, es el primer aspecto del Talmud, es de proponernos, y de eso vamos a hacer lo que queremos, pero proponernos como los sabios han entendido la palabra para ponerla en práctica en la vida concreta de su tiempo. El otro aspecto del Talmud es cómo comprender mejor esta palabra. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Qué quiere hoy día, digamos, cuál es el mensaje de esta palabra hoy día? ¿Cuál es el secreto de las historias que nos cuenta la Biblia? ¿En qué bases nuestro mundo puede vivir? Y de eso yo quiero darles también ahora un pequeño ejemplo de este tipo de reflexión, diciendo que a finales de cuenta hay 3 columnas en el cual el mundo, gracias a los cuales el mundo puede permanecer, puede vivir, puede, digamos, atravesar sus dificultades, pasar los obstáculos, sobrevivir los sufrimientos y las dificultades. Han elaborado eso en el momento en que el imperio romano era realmente el apogeo de su poder. Entonces todo el mundo pensaba que si el mundo puede durar es gracias a la fuerza imperialista del imperio romano, con su policía, con su ejército todopoderoso, también con su aristocracia corrupta, el deseo de la plata, los tesoros financieros que van a acumular. Todo eso nos da de alguna forma una idea de una fuerza irresistible. ¿Y quién puede oponerse a esta fuerza? Y sin embargo, esos sabios desterrados por la mayor parte de ellos, los sabios desterrados del judaísmo van a decir no, eso a finales de cuentas no tiene futuro. A algún momento todo eso va a desaparecer, pero hay 3 puntos que gracias a ellos nos permiten atravesar nuestros sufrimientos, nuestras dificultades y que gracias a eso el mundo a finales de cuentas permanece. El primer punto es la Torá, por supuesto, es la palabra, la buena nueva, una palabra auténtica, no una palabra falsa, una palabra que da vida y no una palabra que miente. Yo creo que hoy día es algo tal vez más fundamental todavía. La fuerza de una palabra que da sentido a nuestra vida y a nuestro mundo, un sentido auténtico, verdadero y no mentiroso. El segundo punto, la segunda columna es la oración. La oración en hebreo tiene una palabra un poco especial, se dice el trabajo.
porque la oración es trabajo. Es un trabajo personal comunitario. Es el trabajo de la relación entre nosotros, uno consigo mismo y con su Dios, con nuestro Dios. La relación es, de hecho, un trabajo que construimos juntos. Y entonces este trabajo fundamental es la segunda columna gracias al cual el mundo puede permanecer, que mantiene derecho el edificio de este mundo. La tercera columna es la capacidad de crear, nutrir y dar los instrumentos para que avance el amor. No solamente los gestos que podemos concretizar en nuestra vida, es una cosa que va más allá. Por supuesto se expresa en los gestos, pero una cosa que sale del corazón. Es una cosa que empieza en la habitación secreta de nuestros corazones, en que poco a poco vamos a elaborar y ya de antemano crear y nutrir lo necesario, los instrumentos, todo el espíritu para que el amor pueda avanzar y desarrollarse, brotar en este mundo. Gracias a eso el mundo puede sobrevivir. El segundo término que quiere explicar un poco en este primer video es la palabra Kabbalah. Kabbalah es la mística judía. Es la profundización de la experiencia espiritual, es la búsqueda de Dios y, más que todo, es la acogida de nuestro Dios. Porque en hebreo, Kabbalah quiere decir, se traduce por acogida. ¿Cómo acogemos a nuestro Dios? Es eso lo que quiere decir la Kabbalah. ¿Cómo acoger en mi vida? Cómo vivir, cómo dejar que viva en mí la presencia del Señor, cómo vivir nuestro Dios. Es una acogida creadora, no una acogida sumisa. Es una acogida creadora. ¿Por qué? Porque acojo al Dios de vida, acojo al Dios vivo. Y esta acogida poco a poco me va transformando. Y gracias a esta transformación que poco a poco vivo, que acepto, que acojo, que quiero que se desarrolle en mí, poco a poco voy a mi turno, voy transformando este mundo. Poco a poco nacen en mí fuerzas transformadoras, para este mundo, para que este mundo no deje de ser este mundo de injusticia y este mundo sin piedad que conocemos, para transformarle en otra cosa. Poco a poco me acerco al reino que Jesús ha venido a inaugurar. Bueno, aquí quiero terminar este primer video y en los videos siguientes les invito a ponernos en camino y arriesgar una aventura un poco especial, una aventura de lección divina que el antiguo maestro Rashi puede aclarar y ojalá nos ayude a vivirla cada vez más auténticamente. Gracias y hasta pronto.